Bueno, hola, yo soy Lino Morales Fuentes y este es el video para donde voy a hacer una presentación de la función del procesador multicapa que fue asignada como examen de recuperación para la materia de programación avanzada con el doctor Juan Pablo Sánchez Hernández. Y bueno, comencemos. Esta es mi función multicapa que elabora todo al mismo tiempo. Bueno, hace el cálculo de los errores, el aprendizaje, y después cuando se ingresa el patrón nuevo hace el cálculo para ver si se parecen o no. Y bueno, les voy a hacer una pequeña explicación de línea por línea qué es lo que hace el código. Aquí en entradas tenemos el patrón de aprendizaje que fue dado por el profesor que tenía que reconocer la neurona. Salida es la salida esperada. Alfa es el factor de aprendizaje. La W es la inicialización de la matriz de pesos que existen en la neurona. Como en este caso nada más son dos de entrada y dos de salida, bueno, dos de la capa oculta, entonces nada, tenemos W12, W1, W11, W12, W21 y W22. El peso de salida 1 y 2 son los pesos entre la capa oculta y la capa de salida, que son estos. A continuación tenemos eh, estas dos variables, que IT es la variable para contabilizar el número de iteraciones del, del programa, y error es la variable que contendrá el error. Este ciclo es para recorrer los diferentes renglones de la matriz de pesos. Va a recorrer las columnas de la matriz de pesos, y aquí se van a asignar los pesos aleatorios a las diferentes W11, W12 y así sucesivamente. Y bueno, aquí es el fin del ciclo donde se recorren estos. Aquí nada más se muestran las entradas y las salidas en el programa, y los pesos asignados aleatoriamente entre la capa de entrada y la capa la capa oculta. Y aquí muestra los pesos entre la capa oculta y la capa de salida. Aquí tenemos un ciclo donde se está especificando como condiciones para que termine el algoritmo, bueno, el ciclo, que mientras el número de iteraciones sea menor y el error sea mayor a 0.1, ese se sigue ejecutando, pero si las iteraciones llegan a más de 600, ese se parará automáticamente. Aquí, bueno, va imprimiendo el número de iteraciones que se van llevando a cabo, y aquí es un ciclo que permite calcular los pesos y actualizarlos para cada par de entradas, que son X y Y, de los patrones que se están aprendiendo. Después se calcula el valor de la primera neurona en la capa oculta con estas dos funciones. Bueno, no son funciones, son con estas dos líneas de código. Y con estas se calcula el valor de la segunda capa oculta y de la primera capa oculta. Aquí se usa el valor de la activación, la función de activación que nos dio previamente el profesor, que especificó en el archivo, bueno, en la evaluación que mandó, que solamente se puede usar esa función de activación. Y bueno, aquí se muestra el mensaje, bueno, al usuario, los resultados de la activación de las neuronas pertenecientes a la capa oculta. Bueno, aquí es la activación de la neurona que se encuentra en la capa de salida. Después, más adelante aquí, bueno, en esta parte del código, se muestra el patrón de entrada, primero X y después Y, la salida esperada para dicho par de valores y la salida que se obtendrá a partir de la activación de la neurona. Después se procede a comenzar el cálculo del error para la propagación hacia atrás, que es la salida esperada menos la salida obtenida del cálculo o activación, que es esta de aquí. Se muestra el mensaje en consola al usuario, que es el error, cuánto es el error, y después aquí se calcula delta K,
el cual es el incremento del gradiente. Después se calculan los nuevos pesos. Con estos de aquí se calculan los nuevos pesos que existen entre la capa oculta y la capa de salida. Aquí nada más los imprimimos, igual los mostramos al usuario. Y más adelante, aquí en esto, se calculan los nuevos incrementos al gradiente de las neuronas de la capa oculta. Bueno, aquí por último, en estas líneas de código, solo se calculan los nuevos pesos que existen entre la capa de entrada y la capa oculta. Y se muestran al usuario. Y al final se incrementa el número de iteraciones. Recordemos que este nada más se va a repetir hasta que el ciclo sea menor a 600, o sea que si llega a 601 se rompe el ciclo y se terminan los cálculos. Después, como bien como mencioné anteriormente, se acaban los cálculos y se despliega que se terminó el aprendizaje. Eso cuando el número de iteraciones es mayor o igual a 600, se muestra que ya, despliega al usuario que ya se alcanzó el número máximo de iteraciones y que se minimizó el error y despliega el error. Después se prueba el reconocimiento. Para eso es necesario que el usuario ingrese dos valores, uno para X y uno para Y. Con estas dos líneas se hace el cálculo de las neuronas de la capa oculta con las entradas dadas por el usuario. Y se hace la activación de las neuronas de la capa oculta con la función de activación. A continuación, en esta línea de código, se hace el cálculo de la salida y se muestra la salida al usuario. Si la salida es mayor a 0.8 o menor a 1, que es el rango que nos dio el profesor, entonces se despliega un mensaje que se reconoció el patrón. De lo contrario, no se reconoce el patrón y obviamente está mal los valores que ingresó el usuario. Y bueno, ahorita vamos a hacer una prueba. Solo un momento. Bueno, hacemos la prueba, llamamos a la función multicapa. Y aquí se ve cómo hace todos los cálculos. Y a continuación nos pide los valores para el reconocimiento. Nosotros ingresamos 122 para X y 181 para Y, que son valores que se encuentran en el patrón que nos dio el profesor previamente. Vemos y nos da como salida 0.97, bueno, que se encuentra todavía dentro del error, que es mayor a 0.8 y menor a 1. Y nos muestra el mensaje que se reconoce el patrón. Si lo volvemos a probar, multicapa, pero ahora con diferentes valores. Ingresamos el valor 58 y para X y 311 para Y. Y lo mismo, sale que reconoce el patrón, que son valores que se encuentran dentro del patrón que nos dio el profesor anteriormente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.